ustedes quieran. Sí. Perfecto, Listo. perfecto. Entonces, la profesora Bueno, María Daniela Pascual va a abrir la reunión, así que, bueno, después sí, seguimos en el orden los panelistas. perfecto. Bueno, en el marco de esta presentación de las tesis de posgrado de la doctora Raquel Sastre, una guía novelada para quienes hacen y dirigen tesis, voy a nombrar el panel, la autora, la doctora Raquel Sastre, que es doctora en filosofía en la Universidad de Navarra y en administración en la Universidad Católica Argentina. Ha concluido el postdoctorado en la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como docente de doctorado en SADE y en grado, posgrado y doctorado en la Universidad de Buenos Aires. La otra panelista es la doctora Eleonora Urrutia, que es abogada de la Universidad Nacional de Cuyo. Tiene un Bachelor's Degree en George Mason University, un máster en SADE, donde actualmente cursa el doctorado, y es editora de la revista digital diaria El Libero. Luego está la licenciada Karina Echegaray, que es periodista por la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó en las principales editoriales del país, escribiendo sobre temas referidos a salud, lifestyle, belleza y viajes. Fue editora de la revista Psicología Positiva y actualmente colabora en Marie Claire Argentina. También desarrolló una carrera en relaciones públicas, llevando adelante campañas de difusión para Fundación Favaloro, Johnson & Johnson Medical, Coach Lear, Merz Aesthetics, GSG Aesthetics, sí. Aesthetics, Fleni, Eneri, entre otros. Y luego nos acompaña el profesor doctor Juan José Gili, licenciado en Administración y doctor en Ciencias Económicas, con investigación postdoctoral en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Alta Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España. Actualmente dirige el doctorado en Administración de Negocios en SADE. Se desempeña como profesor de doctorado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades nacionales e internacionales. Así que damos comienzo a la presentación del libro de la doctora Sastre, con ella como primera interlocutora. Bueno, muchas gracias, Daniela. Gracias a todos los amigos, colegas que nos acompañan. Bueno, a la profesora Pascual por compartir este espacio de su clase y al SEADE por abrirnos esta posibilidad. Y por supuesto, especialmente a los panelistas que están aquí presentes y que nos van a acompañar con sus comentarios y bueno, como ya dijimos, Eleonora, que está tan lejos, a los amigos y panelistas trasnochadores que hoy decidieron acompañarnos. Yo les voy a compartir pantalla para presentarles un poquito el libro, ¿sí? Bueno, luego haremos los comentarios, cada uno de los panelistas va a tener su momento de participación desde la perspectiva de un tesista, desde la perspectiva de un director de tesis, la perspectiva de una periodista, ¿no? La perspectiva editorial, y finalmente vamos a abrir unos minutos para preguntas, para inquietudes que puedan surgir. De modo que comienzo a presentarles compartiendo pantalla. El libro, aquí estamos, vamos a volver para atrás, perdón, que aquí, ahí está. Me había adelantado un poquito, estábamos probando con la gente ahí está. Bien. Acá tenemos entonces las tesis de posgrado, ese es el título del libro, y el subtítulo, que costó mucho elegirlo, pero al final coincidimos con ponerle una guía novelada, o sea, resaltar la palabra novelada, que está escrito en estilo de novelas, para quienes hacen y dirigen, es decir, ambos públicos esperamos que encuentren en este libro consejos y recomendaciones útiles. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, el coautor es el profesor Jaime Nubiola de la Universidad de Navarra, en España. Nosotros nos conocimos allí
en la época en que yo hacía mi doctorado en la universidad. Y bueno, luego coincidieron nuestros intereses en investigaciones. Él es especialista en un filósofo que yo tomo mucho en el desarrollo de mis investigaciones, que es Charles Peirce. Y bien, hemos hecho una amistad en todos estos años. Un día lo voy a buscar al aeropuerto aquí en Ezeiza, él venía por unas jornadas de Peirce en la Argentina que se desarrollan a cada 2 años, y estábamos en el auto y él me dice: Raquel, ¿has visto qué pocos libros hay dirigidos a los directores de tesis? En comparación, claro, con los libros que hay para los que hacen tesis, los libros de metodología. Y efectivamente, hay muy poco escrito, así que dijimos, bueno, ¿y por qué nosotros no escribimos algo? ¿No? Tenemos bastante experiencia en hacer, pero básicamente en dirigir tesis. Ahí está un poquitito en el mundo marcado en los países en que entre los dos, él y yo, hemos actuado y tenemos gente que ha compartido, con la cual hemos compartido este trabajo. Así que así salió la idea. ¿Pero qué ocurrió? Yo decía, bueno, a ver, bárbaro, lo hacemos, pero hay que poner una condición en todo esto. Yo quisiera que el 90% del libro esté escrito en forma de novela. ¿Por qué? Porque es muy difícil transmitir con una prosa académica, transmitir en un estilo más encorsetado, como diríamos, todo lo que se mueve, todo lo que se moviliza en esta relación director-tesista, en este proceso de elaborar una tesis. Es algo que está presente, es muy importante, forma parte inclusive con mucho peso del éxito de llegar al fin, a la conclusión de este trabajo, y eso es muy difícil de colocarlo en un estilo académico. En cambio, en un estilo de novela, donde los personajes hablan, piensan, ¿no?, reflexionan, es más fácil expresar esos sentimientos. Pero claro, había que convencer a la editorial, ¿no? La editorial es el equivalente para la gente de Argentina a lo que sería EUDEVA, ¿no? La editorial de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ahí está la editorial de la Universidad de Navarra. Por supuesto, no forma parte de su estilo editorial publicar novelas. Bueno, hubo que convencerlos y efectivamente, en ese sentido, tengo mucho a agradecerle a la editora porque le gustó, escribimos un primer capítulo y le gustó el estilo y apoyó la idea y así se hizo. ¿Por qué 90%? Porque el otro 10% es lo que hay al final de cada capítulo, como una especie de resumen, de tips, diríamos, dicas, dirían los brasileros, ¿no?, para aquellos que están trabajando, que están haciendo sus tesis y las están dirigiendo. Bueno, el libro tiene 4 capítulos y una síntesis. Y cada capítulo está escrito desde la perspectiva de un personaje, el primero desde la tesista, aquí dice él, pero es la tesista, se llama Soledad, y este nombre tiene que ver con lo que se siente cuando uno hace una tesis, realmente uno siente un poco de trabajo solitario. Desde la institución educativa, bueno, este es el personaje principal desde esta perspectiva, se llama José, y él es el director de un doctorado en la Argentina, pero él es español. Entonces, en los diálogos, en los momentos en que él habla con la tesista, habla con los profesores, él compara, él se recuerda, él tiene estas cuestiones culturales todavía presentes de lo que es en España y lo que es en la Argentina. El capítulo 3 es sobre las tesis, el proceso de tesis en sí, y esto está escrito desde la perspectiva del director. ¿Cómo se llama el director? Bueno, pues Bonifacio. Le pusimos Bonifacio porque hay que ser muy bueno, hay que tener un nombre digamos, muy relacionado con la bondad, con el bien, para dedicarse a esta tarea, que es una tarea, sinceramente, los que ya lo fueron saben que es muy ardua. Y finalmente, la defensa oral y pública estaba a la perspectiva de es una mujer también aquí, una jurado. Su nombre es Elena, que es la jurado que presencia, bueno, lee la tesis, la presencia, la califica, y entonces ahí hay oportunidad de poder transmitir todo lo que se siente en ese momento y
cómo el jurado ve, ¿no? Qué es lo que el jurado analiza cuando uno va a defender la tesis pública y oralmente. Al final hay una síntesis que recoge un poquitito todo lo que vimos hasta ahora, y esa sería la estructura. ¿Qué contiene cada capítulo? Bueno, el capítulo 1, desde la perspectiva del tesista, habla de cómo se elige un posgrado, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tipo de tesis requiere? Una tesis de maestría es muy diferente a una tesis doctoral. La modalidad del programa puede ser un programa a distancia, totalmente, parcialmente a distancia. Ahora con COVID cambió un poquito, pero en un momento determinado había programas en el exterior que requieren, ¿no? Requerían, creo que algunos continúan requiriendo la presencia del tesista en sus lugares de donde se dictan las clases. Y los tipos de tesistas, porque no es lo mismo un tesista de 25 años, 30 años, que gana una beca y tiene todo el tiempo del mundo para hacer su tesis, a una persona ya un poco mayor que decide hacer una tesis y que también tiene su trabajo profesional, su familia, etc. Entonces el compromiso y los grados de manejo de estas situaciones son diferentes. La institución también es importante, ¿no? Tenemos instituciones públicas, privadas, instituciones que colocan consejeros de estudios desde el inicio, de los primeros seminarios, los primeros cursos, otras no. ¿Cómo se elige el tema? Hay instituciones que si uno no tiene un tema, uno no entra. Hay otras instituciones que dicen, bueno, lo eliges a lo largo de la cursada de los seminarios, ¿no? Tanto sea, como les decía, en maestrías o en doctorados. Y luego viene el problema, elijo el tema, pero voy a tener realmente acceso a la información, voy a poder trabajar y llevar a término esta cuestión bien, ¿no? ¿Cómo es mi situación? Ya el capítulo 3 está escrito desde, como les decía, desde la perspectiva del director, narra, ¿no? Todo este proceso, primero de la búsqueda. La búsqueda de un director de tesis es una cuestión, es como, yo siempre hago este comentario, es como cuando uno iba antiguamente a los bailes, ¿no? Estaban los muchachos y las chicas, y bueno, a ver, parece como que un baile, una danza de quién me aproximo, si le digo, si no le digo, si me aceptará, cómo será todo esto. Hay todo se mueven una serie de aspectos en toda esta cuestión de la búsqueda y la confirmación del director o la directora. En función de eso surge el proyecto, que es lo que tiene que contener un proyecto básicamente, y todo el proceso de escritura. El libro, más allá de la cuestión novelada, lo que tiene en determinados puntos, usando el artificio que la tesista va a asistir a una clase de estilo de escritura, una clase de métodos de ecuaciones estructurales, estadística, bueno, pone en ese ámbito, muestra cuestiones más duras, ¿no? de la metodología de tesis, sin ser tan normativo en cuanto debe ser hecho esto o aquello, pero se toca, esos aspectos también se ven. Bueno, el capítulo 4, que habla de la defensa, cómo lo ven los jurados, ¿no? La originalidad, el aporte, el grado de argumentación que se usa en el momento de la defensa, los métodos que se utilizan audiovisuales, y también el control emocional es muy importante en ese momento, que es un momento realmente difícil y bastante emotivo para cualquiera. También tiene que ver, también tiene mucha influencia la expectativa que tenga el tesista sobre la evaluación, ¿no? En general hay que ir preparado, porque en ese momento se define la nota, y hay que ir preparado, si bien uno está probando, si espera un 10 y le ponen un 7 o un 8, bueno, pues hay que manejar eso también. ¿Qué es la síntesis? La síntesis pasa todo esto que les conté, que es narrado en toda la novela, y bueno, pasa un tiempo y se reúnen el ex director con su tesista, que ya es doctora, en este caso había elegido un doctorado, van a tomar un café después de unos meses y recorren todo el camino, recuerdan, se ríen de cómo había sido su primer momento, cómo se encontraron, quién eligió a quién, ¿no?
pero esto está puesto básicamente para dar pie, ¿no?, al interés en publicar. O sea, se terminan las tesis, y había un profesor en Navarra que decía, bueno, las tesis no son para guardarlas bonitas, encuadernarlas y ponerlas en la estantería con los libros, son para divulgarlas. Entonces, divulgarlas implica escribir, armar poquitos artículos, pero artículos científicos que tengan la posibilidad de ese conocimiento ser proyectado a la comunidad, cambiando a lo mejor muchas veces el estilo, ¿no?, que es necesario. Bien, ¿a quién está dedicado el libro? Desde ya a los directores y a los tesistas. Es un logro de ambos y realmente el libro les hace honor o intenta hacer honor a los tesistas por el coraje en este momento, o siempre de decir, ahora me pongo, voy a hacer un trabajo de tesis, esto es realmente muy valioso, y a los directores por apoyarlos y acompañarlos. Ese es el diploma que le queremos otorgar a ambos, ¿sí? Y hay una frase también que me gustaría, está al final del libro y a mí me gustaría rescatarla ahora, de Descartes, o sea, tiene no es muy nueva, que digamos, pero dice lo siguiente: el bien que hacemos nos da una satisfacción interior, ¿no? Y esto produce, es lo más dulce de todas las pasiones. ¿Por qué? Porque realmente hacer una tesis también es hacer el bien, compartir el conocimiento, pretender investigar algo, tener esta curiosidad de decir, bueno, a ver, ¿cómo será que este fenómeno se comporta? Hacerlo, investigarlo, esforzarse, perder horas, ¿no?, haciendo todo esto de la vida. Perder horas del tiempo es perder vida, ¿no? Dicen los filósofos que el tiempo es vida, entonces dedico vida a esto. Estoy haciendo un bien. Y también del mismo modo, los directores, al hacer esto desinteresadamente, el único pago o remuneración, digamos, más contundente es la satisfacción que genera este logro. La tesis es del tutorando, la tesis es de la otra persona, pero el logro es de ambos, ¿sí? Y esto es un bien. Quiero agradecer, ya termino con esto, porque tenemos un tiempo que la profesora Pascual nos cedió gentilmente y quiero realmente respetarlo, pero no puedo irme sin agradecer a las personas que, bueno, contribuyeron de varias maneras. Tamara Domenech con la corrección del estilo del texto, los profesores María Rosa Espot en España, la profesora Andrea Genú, que me parece que está presente hoy entre nosotros, el profesor Juan José Gil y la profesora María Daniela Pascual, que por supuesto nos acompañan en el panel. Bueno, también un agradecimiento especial a quien hace todas las ilustraciones de todos mis libros, folletos, etcétera, que alguien me la quiere robar, no voy a decir quién, y yo dije que no está disponible, porque es Gabriela Rusinek, mi querida hija, que solo hace eso para, como dice ella, mamita. Muy bien. No es su profesión, pero realmente le gusta y lo hace muy bien. Y claro, no podía ser de otra manera Esperanza Melero, una mujer terriblemente enérgica, que tiene a cargo una editorial realmente muy importante, muy significativa, y que apoyó la idea, hizo lo que tenía que hacer para que este libro viera la luz. Así que con esto les agradezco a todos, y bien, ahora les doy la palabra entonces a los panelistas para que hagan sus comentarios, y ya dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por la presentación, realmente muy interesante, muy linda. Ahora le vamos a pedir a la doctora Eleonora Urrutia si puede no excederse quizás de los 10 minutitos para poder llegar a tiempo con todos, ¿sí? Gracias. Sí, gracias, encantada. Bueno, muchísimas gracias, profesora Pascual, por operar como anfitriona en este evento, permitirnos decir nuestras palabras, y muchas gracias a la doctora Raquel Sastre, mi profesora, que fue la que me convocó para hablar de este libro tan espléndido que tenemos hoy con nosotros, ¿no? Y por supuesto a todos los que nos están acompañando hoy.
La verdad es que antes que referirme al libro, que me ha sido encomendado comentar hoy, quería robar unos minutos y referirme a la persona que lo escribió, por lo menos a una de los dos coautores del libro, que es justamente Raquel Sastre, mi profesora, a quien he conocido hace poco y tengo como la emoción de poder decir que es una docente extraordinaria, en el sentido de lo extra que trae lo ordinario o el común de los docentes. La verdad que no es fácil ser profesora de posgrado o profesor de posgrado, porque a esta altura, en el caso mío que estoy cursando un doctorado, uno siente que ya, en primer lugar, superó la gran barrera selectiva que es la universidad, ¿no? Esto nos pone a todos los egresados universitarios, dependiendo de los países, la verdad que en Argentina por ahí el número de egresados universitarios es más amplio, pero en la mayoría de los países del mundo, incluso el nuestro, nos coloca en la élite, en una especie de élite, ¿no? De casta antigua. Y además seguramente muchos de nosotros ya estamos trabajando o hemos tenido una experiencia laboral intensa previa, de modo que tendemos a ver a los profesores en los posgrados más como pares que como verdaderos docentes. Pararse frente a un aula para transmitir a los alumnos algo siendo profesor de posgrado no es fácil. Por otra parte, esto es menor, y es transversal a muchas áreas. La información hoy en día está muy disponible, de modo que lo que antes podría significar el valor agregado del profesor, de buscar un libro que no se había distribuido, o información que circulaba en los claustros universitarios y llevarla al alumno, hoy en día tampoco tiene tanta novedad. Uno básicamente puede acceder a un libro salvando las barreras idiomáticas a las pocas horas que ha sido publicado, ¿no? Entonces, llamar la atención, quien pretenda captar la atención de un alumno de posgrado, y lo digo por todos los chicos, las personas, los alumnos que estamos hoy reunidos acá, tiene que hacerlo desde un lugar que transmita más que conocimiento, ¿no? Y en esto me acuerdo, o traigo a colación lo que decía Chomsky, este gran intelectual de izquierdas, que decía, bueno, en realidad un docente de posgrado, si quiere captar la atención, tiene que hablar con los alumnos y no hablar a los alumnos. Y esto es exactamente lo que hace Raquel. Y lo traigo a Chomsky como colación, no graciosamente, porque siendo un intelectual de izquierda representa un paradigma diferente al que yo represento, desde el que yo me paro, y desde luego el paradigma que impera en gran medida en ese ADE. Y esta riqueza de traer un paradigma diferente al conocimiento y a la enseñanza es parte de lo que hace Raquel, enseñarnos a mirar desde otro lugar para complementar o mejorar el paradigma en el que uno está parado, ¿verdad? También uno podría decir de Raquel, me acordaba de López de Maturana, ¿no? Que el buen profesor es aquel que elige pararse al mismo lado del mismo lado de la calle del alumno. Y esto es una de las cosas que hace Raquel, uno la verdad que la siente al lado. Y quizás porque estas son sus cualidades excepcionales como docente, es que este libro que ha escrito y que hoy presentamos, lo convierte también en un libro diferente, porque da la impresión que a la hora de transmitir lo que sabe en la materia, Raquel, elige no solo transmitir conocimientos sobre cómo se hace una tesis, sino reflejar los sentimientos que van acompañando y que afloran en este proceso, sea de escribir la tesis desde mi lado o dirigir una tesis, ¿no? Desde el lado de los directores. Y lo hace a través, como ella bien decía, este estilo novelesco, con diálogos muy interesantes, porque justamente ponen de manifiesto a través de sus personajes esos sentimientos, emociones, esas sensaciones que van desde la incertidumbre, la duda, las depresiones, ¿por qué no?, las exaltaciones, las alegrías, y lo convierten, como digo, en un libro, me pareció a mí, muy diferente. Quizás también sean esas cualidades que tiene Raquel, que la convierte en una docente especial, lo que le permitan entender, creo yo, que escribir o dirigir tesis de posgrado es una experiencia única en el mundo académico. La verdad es que nosotros pasamos por la universidad, pasamos por muchas clases de posgrado, pero el hecho de escribir y producir un documento, aportar un conocimiento que sea único y diferencial a lo que existe, convierten a la experiencia convierten digamos, al proceso en una experiencia única, y lo
que Raquel nos enseña en este libro es que esta experiencia única tiene mucho más que ver, me parece a mí, con habilidades humanas que con habilidades técnicas. Uno entra a un doctorado o a un posgrado buscando conocimiento técnico específico, y la verdad que el desconocimiento de estadística o métodos de investigación, metodologías, en fin, se puede saldar con, me parece a mí, que es lo que transmite Raquel, con el auxilio de un técnico, ¿no? Un especialista. Pero la habilidad humana, tanto la del tesista como la del director, esa es la que no se puede reemplazar. Y por eso los temas que a mí me llaman la atención de este libro no son tanto las recomendaciones o los resúmenes, la síntesis o el amplio y profuso listado de bibliografía, sino, por ejemplo, el tema de la relación entre el estudiante y su director de tesis. Cómo la elección del director de tesis quizás no tenga tanto que ver con el conocimiento que tiene esa persona, como con las cualidades humanas que va a tener que tener para acompañarnos en este proceso tan largo y complejo, ¿no? O, por ejemplo, otro tema que me encantó, la disciplina de trabajar en soledad. Sentarse a escribir una tesis, desde luego doctorado, mucho más profundidad, pero en posgrado también, tiene que ver con una experiencia única también, porque hasta ahora uno cursa, rinde, aprueba, estudia en grupo. Sin embargo, sentarse a escribir es una experiencia de soledad, y no todos estamos preparados para sentarnos a escribir solos, para tener la disciplina que implica y pasar por las emociones de frustraciones y de dudas, como decía, que implica esto, ¿no? Por último, otro de los temas que me pareció muy interesante rescatar, que no encuentro en otros libros del estilo, el tema de lo que es los talleres o la habilidad de aprender a escribir, a debatir y a exponer en el final de la tesis, ¿no? Que esto tiene que ver con la habilidad humana de captar con empatía a la audiencia, sea oral o sea escrita, para que se involucre en lo que uno trata de decir. Puede ser muy rico o tener mucho para decir uno, pero si no tiene la habilidad de poder comunicarlo, no va a llegar nunca a su verdadera audiencia. En fin, quise nombrar los temas que me parecieron destacables por ser diferentes, por no tratarse habitualmente en relación con las tesis de posgrado, ¿no? Que suelen tener estos libros un tratamiento tan solemne y por ahí un poco alejado de toda experiencia, de esta experiencia tan única que presenta Raquel. Voy terminando diciendo que, bueno, de alguna manera me recordó al libro El mundo de Sofía, del sueco Gardner, ¿no? Al teorema del loro, diría yo, del francés Daniel Goethe, que lo escribió unos años después. Y así como la filosofía y las matemáticas tienen estos libros que hicieron tanto en la difusión del conocimiento, bueno, ahora la metodología me parece que tiene, o digamos, o esta experiencia de escribir tesis de posgrado tiene su propio par en la biblioteca, ¿no? Y es un libro útil finalmente porque justamente nos enseña que se puede aprovechar la ocasión de la tesis, incluso diría yo, cuando el resto del periodo universitario no haya sido un poco o frustrante o desilusionante, pero la experiencia de la tesis se la puede aprovechar para recuperar este sentido, tomo frases que creo que dijo ella en clase, positivo y progresivo del estudio, del conocimiento, que no va a ser entendido como una cosecha de nociones, ¿no? De conceptos o de conocimientos, sino entendido como la tesis de posgrado, entendido como la elaboración crítica de una experiencia, como la adquisición de la capacidad para localizar un problema, afrontarlo con método, con todos los sentimientos y emociones que esto tiene, y exponerlo siguiendo ciertas técnicas de comunicación. Y esta habilidad, yo casi diría anexa a la tesis, como la presenta Raquel, se aplica luego en todos los órdenes de la vida. De modo que escribir la tesis no va a ser para quedar en el anaquel si uno de alguna manera sigue o escucha lo que Raquel tiene para decir, sino que va a ser realmente una experiencia ganada que vamos a poder replicar frente a cualquier problema o a ciertos problemas que se nos presenten en la vida. Así que yo estoy segura que Raquel
en tanto profesora, y ella lo dice expresamente, y directora de tesis, sufre, goza, se alegra y se entristece junto con sus tesistas y con sus alumnos. Eso hace de ella una gran profesora, y me parece que haberlo podido exponer en este libro de una manera tan única va a hacer y hace de este un gran libro también. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Eleonora, realmente muy lindas tus palabras. Así que, bueno, ahora le dejamos el lugar a Karina Echegaray para que haga su reflexión sobre el libro. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Raquel, y bueno, yo también les agradezco a todos como auditorio y este espacio. En lo que a mí respecta, me toca la parte, una parte, si quieren, un poco satelital de lo que tiene que ver con el contenido del libro, porque a mí, y junto con mi socia, nos toca difundirlo desde el libro hacia afuera, hacia los medios de comunicación, hacia tratar de encontrarle una bajada, no solamente desde lo técnico, desde lo estrictamente útil, digamos, como servicio para el tesista, como ustedes ya saben y como ya ha comentado la doctora Urrutia y también ha descrito específicamente y de una manera muy global y clara Raquel. Entonces, para nosotros el gran desafío era encontrar, por un lado, que ya lo sabemos internamente, el libro tiene una utilidad, un sentido emocional también importante para acompañar tanto al tesista como al docente que está acompañando a ese tesista. Nosotros era tratar de corrernos desde ese lugar, encontrar ese otro discurso que nos permitiera abrirle la puerta hacia otras ventanas, hacia otras líneas de comunicación que encontramos en el libro, analizándolo un poquito más con esta perspectiva, ¿no? Entonces encontramos, por un lado, un eje importante para difundirlo y abrir esta corriente de comunicación, el tratar de centrarnos en esa disyuntiva que Raquel plantea, que es ¿quién elige a quién? ¿Quién es el que en verdad inclina la balanza hacia el tesista? O sea, es el profesor, es el alumno que elige. Entonces, en ese mensaje de ida y vuelta nos centramos para armar uno de los materiales de difusión y que tuvo mucha repercusión, porque logramos que muchos medios de comunicación, porque es eso lo que nosotros tratamos de, digamos, justamente es la tarea que nos encomendó Raquel y en la que estamos trabajando en equipo con ella, que es difundir el libro más allá de por ahí los ambientes estrictamente universitarios, que como la doctora Urrutia comentaba, que bueno, ya es parte, digamos, de las aulas y de los lugares de estudio. Ese era uno de los caminos. Otro de los caminos que nos pareció interesante es, ustedes saben que en este ida y vuelta que tiene que ver con los medios de comunicación y en las campañas de difusión, cuando uno empieza a trabajar en estas cuestiones, es escuchar a la otra parte. Nosotros estamos ahora en medio de una pandemia, como es el coronavirus, que me imagino que en todos lados del mundo está totalmente bloqueando los medios de comunicación, las redes sociales, es un tema absolutamente omnipresente. Entonces dijimos, ¿por qué no tratar de engancharnos en este ida y vuelta que tiene que ver con los medios de comunicación y tomar algún tema que tenga que ver con la actualidad, si se quiere, de una manera de bajarlo y conectarlo con la difusión del libro? Entonces le propusimos a Raquel, ¿por qué no escribir algo de lo que tiene que ver con el procrastinar, con el dejar hacia adelante, con el hacer una pausa y, bueno, y no animarse por ahí o no tener tiempo suficiente para, por ejemplo, sentarse y tomarse ese tiempo en soledad de escribir la tesis, de armar un equipo con el tesista? Bueno, y Raquel, que nos sigue en estas propuestas que nosotros hacemos, nos escribió una columna sumamente útil, práctica, que también ha sido tomada por varios medios de comunicación. Bueno, ahora tenemos próximamente un par de notas, además de hemos hecho varias en radio, algunas en televisión, hablando de esto, ¿no? De procrastinar y de lo que significa el animarse bueno, quizá en tiempos de pandemia, lo sabremos más adelante, como también Raquel estuvo contando y la estuve escuchando en algunas notas de radio, sabremos más en un futuro, en un tiempo para adelante en que podamos ver en perspectiva toda
esta situación que nos está tocando vivir con el coronavirus, si efectivamente estos tiempos hacia adentro, hacia quedarnos en casa y trabajar desde otro lugar, han servido para que mucha gente, o gente que haya tenido en pausa, digamos, la situación de terminar su tesis, de presentarla, de efectivamente culminar ese ciclo, cuánto eso se vuelca en números, podemos decir de una manera empírica y por lo que pudimos ya les digo, informalmente averiguar, más de un 10% de tesis se han presentado, por lo menos en lo que tiene que ver aquí en Argentina, se han sumado, se han concretado en estas situaciones de pandemia que nos obligaron por ahí a meternos un poco más hacia adentro desde todos los lugares, no solo desde lo emocional, sino también desde lo físico, de tener que quedarnos guardados, esperando a que todo esto pase. Y digamos, en este camino que vamos desandando, yo les quería un poco cerrar esta parte de lo que tiene que ver nuestra conexión con el libro y con la difusión, que es estrictamente en lo que es nuestra parte, en lo que nos toca, con una anécdota que me tocó de cerca. Yo, como me presentaron, estudié en la Universidad Nacional de La Plata la carrera de periodismo, y hace ya varios años, no les voy a decir cuántos, pero bueno, tengo varios compañeros que no han terminado sus tesis y que en tiempos de pandemia la han terminado, la han presentado por Zoom, pero les quiero contar que yo, cuando empecé a estudiar periodismo, una de las materias que teníamos que cursar o que rendir, digamos, era dactilografía, que bueno, yo se los digo a mis hijos y tienen que googlear la palabra dactilografía, que significa que era escribir a máquina con todos los dedos de la mano, y en las primeras redacciones en las que trabajé, utilizábamos papel pautado. Por ahí les parece la prehistoria, y hasta a mí me parece la prehistoria cuando les cuento esto, pero lo paradójico de esta situación es que, habiendo empezado la carrera con esas herramientas que parecen rudimentarias en este momento, el trabajo tan a pico y pala, si se quiere, sin tener esta posibilidad, por ejemplo, de vernos desde distintos lugares del mundo en horarios insólitos, participando de esta maravilla que es, por ejemplo, estar todos juntos aquí compartiendo la presentación del libro, en todo ese devenir, desde la máquina de escribir hasta la presentación y el rendir una tesis por Zoom, bueno, sucedió todo un mundo, ¿no? Entonces, lo que me parece también para destacar de todo esto es que la tecnología avanza, pero hay cosas que siguen siendo, pueden ser a la distancia, puede ser de esta manera, ¿no? A través de una cámara, pero bueno, el finalizar, el terminar un ciclo de estudio con una tesis, rindiéndola por Zoom de una manera online, es tan útil, tan maravillosa, me imagino, como le ha pasado a este colega, a este compañero. Así que este era un cierre que quería dar con algo que me tocó muy de cerca y que tiene que ver con las tesis, y que me parece que es algo que por eso es tan destacable que Raquel con su colega se haya tomado este trabajo de armar un libro estrictamente para acompañar al tesista, para acompañar al docente, y de una manera tan cariñosa, tan emocional y tan envolvente, me parece, porque uno, aunque yo lo leí, no porque esté preparando una tesis, y sin embargo es un libro entretenido hasta por esto, porque es una novela de cómo hacer una tesis, y con una bajada, un mensaje subliminal estrictamente útil, práctico, y que, bueno, la verdad que me parece que es muy destacable el esfuerzo que han hecho los colegas. Así que este es un poco mi resumen, Raquel. Gracias por habernos convocado a Flor Pérez Roldán y a mí para trabajar en equipo en lo que tiene que ver con la difusión. Y gracias por escucharme a todos. Gracias, Karina, a vos por expresarte tan lindo. Así que ahora le damos lugar al doctor Juan José Gili para que comente sobre la obra de la doctora Sastre. Muy bien. Bueno, no voy a hablar mucho del libro porque lo ha presentado en una excelente síntesis Raquel, y después le ha hecho toda el exordio Eleonora, así que del libro ya no hay mucho por decir. Pero, ¿qué hay detrás del libro? ¿Qué hay detrás del libro? Creo que eso es lo que explica por qué el libro resulta como resulta, tan vívido, tan sentido, ¿no? Y voy a hacer un poco de historia,
Hace casi 30 años estábamos en el doctorado en la Universidad de Buenos Aires con el doctor Pavesi, un grande de la academia en la administración. Yo era el subdirector en ese momento del doctorado, y ahí se presentó Raquel para averiguar cómo era el tema de la inscripción al doctorado. Y bueno, le dimos un poco la información, nos comentó el tema que iba a hacer, creo que tenía que ver con el tema de las pymes. Y en ese momento estábamos un poco sensibilizados con esto, porque había casi una cuestión ideológica de que había que rescatar a las pymes, era toda una postura que había. Y bueno, creo que un poco la desalentamos. Yo nunca me terminé de arrepentir después de eso, porque la UBA perdió una excelente doctoranda. Bueno, ahí quedó la cosa. Yo pensé que era brasilera porque tenía un cierto acento, claro, recién volvían de Brasil a reubicarse en la Argentina, y bueno, creo que le dije, bueno, qué bien que habla el castellano. Me dice, no, es mi idioma materno. Bueno, pasó el tiempo y bueno, nos volvimos a encontrar cuando ella tuvo que hacer su tesis de doctorado para la UCA, ¿no? Así que bueno, ahí trabajamos bastante, ahí hubo algunos momentos de desaliento, pero bueno, la tesis fue muy, muy buena. Lamentablemente no fue adecuadamente evaluada, porque bueno, esto no sé si está dicho, contada esta anécdota en el libro, pero a veces los jurados tienen, digamos, una postura y no admiten que pueda haber otra postura distinta. O a veces ni siquiera conocen suficientemente del tema. Así que bueno, pero fue una excelente tesis. Y ahí también se podría aplicar la frase de Descartes, porque bueno, creo que a mí también me dio mucha satisfacción, no solamente la tesis, sino todo lo que Raquel hizo a partir de esta tesis. Claro, no es esta la primera tesis, esta de la UCA que hace Raquel. Ya tenía 2 tesis de maestría. Ella hizo el MBA en la UBA, bueno, tal vez porque no la alentamos suficientemente para que hiciera el doctorado. Fue la primera egresada del MBA de la Universidad de Buenos Aires, y también después una maestría sobre agronegocios, ¿no? Y después llega el punto que para mí es culminante, que es su tesis en Navarra, en la carrera de Empresa y Humanismo, donde ya ahí entró por el camino un poco de la filosofía, y fue una tesis realmente extraordinaria. Extraordinaria, y yo diría anticipatoria de lo que estamos viviendo en la actualidad. Ella habló, porque bueno, lo conocía y lo había vivido en Brasil, y bueno, lo estaba viviendo en ese momento aquí en la Argentina, conocía la problemática del campo, era justo el tema del conflicto con el campo, y bueno, y ella supo rescatar de eso una realidad. Es decir, bueno, el campo es un sector fundamental de la economía argentina, es una cuestión tradicional, tenemos ahí montones de posibilidades, incluso actualmente desde el punto de vista del desarrollo de tecnologías, pero es un sector que no está representado políticamente, y por eso es maltratado muchas veces, y por eso muchas veces no tiene quien defienda sus intereses más allá de las asociaciones, ¿no? Y creo que ahí lo planteó muy bien. Y ahora, cuando se vuelve con el tema de las retenciones, con el tema de que tienen que liquidar, cuando se deterioran los hilos bolsas, cuando hay tanta agresividad, es decir, mordemos la mano del que nos está ayudando a salir de esta situación. Yo me acordé mucho de ese libro. Incluso escuchaba a un dirigente que hablaba de este tema de la representación política del sector, y bueno, y me acordaba de esa extraordinaria tesis de Raquel. Tesis de la que en este caso no fui el director, sino fui jurado, y bueno, tuve una gran satisfacción porque bueno,
estuvimos allí en Navarra, así que bueno, fue una experiencia extraordinaria de conocer esa estupenda universidad al que dirigía en su momento el doctorado. En fin, fue todo satisfacción. Así que bueno, creo que esto es parte, digamos, de la trastienda de la tesis. Y después está la otra cuestión de la tesis, que tiene que ver con esto de lo novelado, ¿no? Ya había incursionado en estas cuestiones de la novela, contando una experiencia empresarial que había hecho en el exterior, digamos, toda una aventura, digamos, de tratar de exportar esa tecnología de la siembra directa a un país, digamos, donde toda la que era la explotación, la explotación era muy, muy rudimentaria. Así que bueno, ahí nos contó en forma de novela esta experiencia. Es decir, esto tiene que ver con la productividad después de la tesis. Y ahora, digamos, nos vuelve a contar esta experiencia en términos de novela, ¿no? Y yo creo que esto ayuda mucho a los que tienen que hacer su tesis. Yo tengo, bueno, más de 30 años en este tema de direcciones de doctorado, bueno, primero en la UBA y actualmente en SEADE. He dirigido muchas tesis, algunas me han dado más satisfacción que otras, pero bueno, siempre esta cuestión de la ayuda. Y creo que aquí le plantea al futuro tesista, digamos, todo el camino que va a recorrer, ¿no? Desde, bueno, enfrentar el desafío de hacer un doctorado, de elegir un tema, de elegir una institución, de elegir un programa, ¿no? Y todas las alternativas que va a seguir, la elección del director, el trabajo de la tesis, la presentación de la tesis, en fin, todas estas alternativas. Y también, digamos, es importante para quienes dirigen tesis, ¿no? Esto es un recurso escaso, la dirección de tesis. Por sobre todo, digamos que ahora ha habido una expansión de los doctorados, un poco, para mi gusto es un poco una cuestión de credencialismo, aunque bueno, a los que dirigimos el doctorado nos convenga tener muchos alumnos, pero lo más conveniente sería tener muchos egresados y con buenas tesis. Y entonces con muchos alumnos la dirección es un recurso escaso. Incluso porque muchas veces, bueno, son doctores, son catedráticos los que, digamos, se eligen para ser directores, pero a lo mejor no, digamos, no tienen estos elementos que pone Raquel en el libro como para dirigir, y a veces no tienen el interés, no tienen la vocación, no tienen la dedicación. Y entonces, bueno, creo que esto es fundamental y creo que bueno, esto está muy bien reflejado en el libro. Así que bueno, es todo un desafío. Y a mí, como director del doctorado, digamos, ahora Raquel está como profesora de una de las primeras materias obligatorias del doctorado, está, digamos, actualmente como becaria de la beca Sorroquín con un proyecto de investigación que seguramente va a ser muy fructífero, pero este libro me crea una preocupación. Yo creo que si sigue escribiendo en el estilo de novela, se va a convertir en un bestseller y no sé si nos va a seguir dedicando tanto tiempo a la academia. Así que bueno, mucho afecto, digamos, a esta doctoranda que conozco de hace 30 años y bueno, con la que ya tenemos una amistad personal y que bueno, que he seguido, digamos, el recorrido de su producción. Siempre me ha pedido opinión, bueno, modestamente le he aportado lo que pude y además un anticipo, en mayo Raquel va a defender su tercera tesis doctoral, posiblemente yo sea parte del jurado, posiblemente si la pandemia lo permite viaje otra vez a Navarra, un lugar que me gusta mucho,
Así que bueno, esta es una primicia. Y bueno, seguramente si nos reunimos en un tiempo, también estará trabajando en su su quinto, sexto, séptimo libro y su cuarta tesis doctoral. Así que bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar de esto. Creo que ha sido un muy, muy grato este momento que hemos compartido. Bueno, gracias, profesor Juan José Gili. Bueno, Raquel, si te parece, podemos abrir para preguntas porque quedan 4 minutitos y hay una persona que justo, Avelino, que es de Brasilia, había preguntado acerca del libro, de cómo quizás conseguirlo. No sé si está, Avelino, y si hay alguna pregunta más para hacer, para efectuar. Bueno, antes de responderle, quiero agradecerle a todos. Fueron realmente emocionantes. Eleonora, me emociona mucho lo sabes porque sos docente también, para un docente que le digan estas cosas hermosas que has dicho, te tocan el corazón, de veras. Bueno, lo mismo Juan José con esos recuerdos que, en fin, que hemos compartido tanto juntos. Es realmente muy emotivo y gracias Karina por el apoyo y todo esto. De Daniela no voy a decir nada porque soy sospechosa de decir algo. Somos amigas también de hace muchos años y fuimos colegas también en la UCA. Bueno, el libro en la Argentina está disponible en Paidós. Paidós tiene libros en versión impresa y EUNSA tiene la versión digital, a no ser que quieran darse una vueltita por España. Creo que Carlos ya lo ha recibido en España, Carlos Amiero, nuestro querido amigo que está en Barcelona. Pero bueno, aquí en la Argentina, como les decía, Paidós lo distribuye, lo tiene a disposición. En fin, no quiero robar más tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta, con gusto lo respondemos. Preguntan por si hay algún ebook. Sí, el ebook lo encuentran en la página de EUNSA, la editorial de la Universidad de Navarra. EUNSA es, en la editorial, el libro está disponible en formato ebook. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran efectuar. Si no, en principio, agradecer, Raquel, esta presentación que has hecho de este libro que creo que bueno, realmente es muy ameno y envolvente y va a dar sus frutos, obviamente, para todos los que tengan que escribir una tesis postdoctoral, de posgrado, mejor dicho. Porque no es solo para doctorado, sino también para posgrado, lo cual para los alumnos de operaciones viene bien, del MBA, viene muy bien este libro. Así que no sé si querés decir algunas palabras finales, Raquel. Bueno, claro, por supuesto, agradecimiento a todos. Muy lindo verlos, aunque sea así. Desearía poder abrazarlos y desearía poder hacer el vino de honor que ya hemos hecho con otras presentaciones de libros, que es la mejor parte de la presentación del libro, a mi modo de ver. Pero bueno, no podemos esto, igual insistiremos en algún momento, seguramente logramos darnos ese abrazo fuerte que tanto necesitamos hacerlo y brindar por nosotros. A todos les deseo, la mayoría están haciendo tesis, trabajando en alguna cosa parecida, o otros simplemente relacionados con el tema que les interesa. A todos les deseo realmente un muy buen trabajo y bueno, mi agradecimiento, por supuesto, a los panelistas y a las personas que han entrado y que han tenido la gentileza de leer y colaborar con el libro. Bueno, no quiero robarle más a 8 o'clock. Un aplauso virtual te podemos hacer, eso sí, te vamos a ofrecer. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a vos. Y bueno, nos vamos nosotros para el curso, así que damos por concluido el acto de presentación. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Gracias a todos. Felicidades.